¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Primero que nada quiero agradecer esta invitación al tercer Simposio Internacional Virtual sobre Matrimonio y Familia. Y en la ponencia de hoy, la pregunta que surge del título es ¿crisis adolescente o adultos en crisis? Quiero proponerles en este espacio que aprovechemos a reflexionar y a trabajar desde una mirada interna, desde un proceso de introspección, qué le pasa al adulto frente al adolescente. Muchas veces, en general, tendemos a quedarnos mirando el proceso de la adolescencia, que es muy importante para poder comprender cómo ayudarlos, cómo acompañarlos en ese momento y en esa etapa de la vida tan importante dentro de lo que es el ciclo vital personal. Sin embargo, mi propuesta es hacer un camino inverso. Empezar por preguntarnos qué nos pasa a los adultos padres frente a ese adolescente que está creciendo, que también se encuentra atravesando una etapa del ciclo vital personal, que muchas veces, como vamos a ver en breve, cuando las contraponemos en simultáneo, comprendemos por qué el sistema familiar frente a la llegada de un adolescente genera una irrupción y una situación de movimientos y cambios tan profundos. Para esto primero vamos a dar algunas características generales de la adolescencia para poder circunscribirnos frente a quien estamos tratando de acompañar y de educar. Ustedes saben que la adolescencia es una etapa dentro del ciclo vital personal que se da generalmente entre los cambios puberales y la entrada en la juventud. En ese tiempo, que es un tiempo relativamente largo, y digo relativamente porque sabemos que hoy la adolescencia se ha extendido y cada vez se va acercando más a este concepto que muchas veces habrán escuchado de la adultecencia, esos adultos adolescentes. Sin embargo, quiero proponerles que pensemos al adolescente desde aproximadamente los 10, 11 años hasta los 21, 23 años, como para tener una idea de a dónde nos estamos dirigiendo y circunscribiendo. Hoy los cambios van a una velocidad muy importante y en el último año, sobre todo a partir de la pandemia que todos hemos atravesado o estamos atravesando, estos cambios, si bien por un momento se detuvieron, hoy continúan en esa velocidad que a veces no permite detenernos. Por eso la propuesta es que aprovechemos este rato para poder parar, observar, para poder comprender qué es lo que nos está sucediendo como adultos, para poder acompañar y guiar a los adolescentes en una etapa de la vida tan importante. Como sabemos, y la adolescencia tiene un tiempo, en la línea de tiempo tan larga, hay autores que para poder estudiarla dividen a la adolescencia en tres etapas. La etapa inicial o puberal, que son sobre todo los cambios físicos que se presentan, y por eso se la llama la crisis hacia afuera. La adolescencia media, que sería la crisis hacia adentro, que tiene que ver más con los cambios emocionales, con ese proceso de introspección y de búsqueda del sí mismo, donde sobre todo la confusión de identidad versus identidad se pone en juego, y la salida de la adolescencia, que es cuando el adolescente logra integrarse en este proceso de maduración emocional, que de alguna manera significa lograr un buen concepto de sí mismo, aprender a regular la propia conducta y tener un proyecto de vida. Todo esto se da en un tiempo a lo largo de estas etapas que no es de un día para el otro y requiere de todo un proceso de acompañamiento muy importante. Por eso es que es clave comprender que el adulto padre, que a su vez está acompañando el crecimiento del adolescente, es casi me animaría a decirle fundamental también recordar la propia adolescencia. Muchas veces los padres, al atravesarla, olvidamos de ese tiempo tan rico donde sobre todo el dolor, la angustia, el no encontrarse con uno mismo lleva a estados de mucha confusión. Pero a su vez me gustaría que veamos también qué le sucede al adulto en esa etapa de la vida que está transitando, que generalmente coincide con la etapa del
adolescente que, como dice Erikson, se encuentra en plena confusión de identidad versus identidad, es decir, en esa búsqueda. Y como él lo plantea, el atravesar la adolescencia, porque otro concepto que tenemos que tener claro, es que cada adolescente atraviesa la adolescencia de una manera diferente. Cada adolescente es único, como así lo es cada persona, y entonces tenemos que ver en este adolescente cómo se está poniendo en juego toda esta búsqueda de él mismo. Por eso muchas veces en esos cambios que vemos externos, generalmente esto confunde al adulto, porque el proceso sobre todo de crecimiento físico es muy rápido, pero no va acorde al crecimiento emocional. Esa madurez emocional, como dije antes, lleva un tiempo. Entonces, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que el adolescente atraviesa 3 preguntas existenciales que es muy importante detenernos a observar. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y a dónde voy? Obviamente que ningún adolescente la va a plantear así de directo como lo estoy haciendo yo, pero sin embargo, en sus conductas podemos observar cómo está en pleno cuestionamiento interno, a veces hasta inconsciente, para poder responder estas 3 preguntas que son existenciales. Que cuando logran atravesar la adolescencia y salen hacia el mundo con un proyecto vital, con una pareja estable, con un proyecto de vida, generalmente vemos que son personas que logran lo que Erikson llama la fidelidad a sí mismo, la persona que logra transitar esta adolescencia de esta manera, ¿no? O sea, pudiendo encontrarse, obviamente que el camino hacia la madurez implica un camino de toda la vida, logra ser fiel a sí mismo, a sus proyectos, a sus ideas, lo cual le va a permitir luego ser fiel a otro en aquello que se propone y que quiere lograr. Ahora, simultáneamente a que el adolescente está atravesando todo este proceso interno, nos encontramos con los padres adultos de este adolescente, que a su vez también están atravesando una etapa del ciclo vital familiar que muchas veces coincide con la mitad de la vida. Esto implica que el adulto padre también se encuentra frente a una crisis personal que lo lleva a hacerse también preguntas existenciales. Y fíjense que si las ponemos en simultáneo, ¿sí? Casi me animaría a decir que el adulto padre está transitando las mismas preguntas con una diferencia de tiempo. El adulto que está atravesando, según Erikson, la etapa de generatividad versus estancamiento, se plantea sobre qué hice hasta ahora, cómo quiero seguir y hacia dónde voy. Fíjense que esto es lo que genera de fondo estos movimientos tan profundos dentro del sistema familiar, donde no solamente el adolescente está atravesando una situación de crisis, y todos sabemos que crisis significa cambio, y somos seres dinámicos que estamos en continuo cambio y movimiento, sino que también este adulto padre que está atravesando una crisis personal también está haciéndose los mismos planteos, con una diferencia que tiene que ver con etapas de la vida diferentes. Sin embargo, es fundamental tener claro que me gustaría detenerme en esto que Erikson plantea de la generatividad versus estancamiento. Fíjense que la etapa de la generatividad viene de generar, viene de generación, e implica de alguna manera que el adulto empieza a plantearse y a preguntarse sobre qué está generando para la vida, para los que vienen, es decir, para la generación que antecede, y qué es lo que está dejando. Y este es el gran desafío. La gran pregunta es, ¿somos adultos generativos? ¿Qué estamos dejando a la generación que está por debajo nuestro o antecede a nosotros? Esta pregunta es clave porque muchas veces no nos preguntamos si realmente los adultos, padres, generamos ese espacio de motivación y de empuje para las generaciones que vienen, para incitarlas a crecer. Muchas veces nos preguntamos por qué la adolescencia se ha extendido, y me pregunto si en realidad esto no tendrá que ver con qué es lo que les estamos mostrando del mundo adulto. Y muchas veces esto no nos damos cuenta. Recordemos que la comunicación implica que todo es comunicación. Sí, hay un axioma en comunicación que así lo dice, y esto significa de alguna manera
que si todo es comunicación, lo que decimos y lo que no decimos también está comunicando. Y si bien el adolescente pareciera que está en su mundo y que no nos escucha, está atento a todo aquello que expresamos a través de nuestras acciones. Y muchas veces nuestras acciones no coinciden con aquello que les pedimos o que en realidad exigimos al adolescente. Y ahí es donde se produce un quiebre en el vínculo muy importante. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el adolescente está en una etapa donde necesita confrontar. Para poder separarse de quien más quiere, necesita tener a alguien que lo confronte. Si el adolescente no se encuentra con un adulto generativo capaz de confrontarlo, de poder decir no, de poder decir sí, de poder acompañarlo, esto le genera al adolescente una enorme angustia y una sensación de vacío y de falta de afecto que muchas veces lo lleva a quedar anclado en esa etapa donde de alguna manera se siente protegido, entre comillas. Por eso es muy importante poder cuestionarnos como adultos qué significa ser un adulto generativo. Y un adulto generativo significa ser un adulto que está atravesando esta situación de cambios, que está atravesando esta situación de cuestionamientos, pero desde una mirada que de alguna manera implica este sentar las bases de seguridad, de firmeza, de distancia prudencial, de control de las emociones o de regulación de las emociones, mejor dicho, esta capacidad de poder decir sí o decir no ante las situaciones que se van presentando. A su vez, un adulto estancado es aquel adulto que no asume de alguna manera el paso del tiempo, que queda estancado en una etapa anterior, y esto lo lleva muchas veces a que el adolescente, al ir creciendo y desarrollándose, se encuentra con un adulto que está, podríamos decir, en su misma etapa, y esto le genera una sensación de falta de confrontación y de no sentirse querido y observado. Entonces, esto me parece que es fundamental, porque un adulto estancado en realidad es un adulto inmaduro y es contradictorio en sus acciones, tiene reacciones impulsivas, generalmente está centrado en sí mismo, le cuesta poder empatizar y ver al otro. Y fíjense que simplemente estas 4 características, si yo no les dijera que estoy hablando de un adulto estancado, rápidamente podríamos pensar que estamos hablando de un adolescente. Por lo tanto, si un adolescente se encuentra con un padre estancado, casi adolescente también, esto lo lleva a un retraimiento mucho más profundo. De ahí es que me parece fundamental que muchas veces hagamos un proceso de introspección para poder también encontrar respuestas interiores que nos permitan acompañar al adolescente, a entusiasmarlo y a mostrarle que la vida de alguna manera tiene sentido, que vale la pena crecer. Hoy sabemos que está muy instalado esta negación al paso del tiempo, esta tendencia a la juventud eterna, que muchas veces lleva a una falta de conciencia sobre el paso del tiempo. Y el adulto, padre, tiene esta gran, podríamos decir, misión de motivar, de impulsar, de mostrar que crecer vale la pena. Pero ahí es donde muchas veces el adulto se estanca y el mensaje que transmite es otro. Y entonces me parece que es clave que podamos aprovechar a detenernos, a observar y a preguntarnos qué es lo que le estamos mostrando como adultos. Cuál es el mundo que les estamos dejando y qué estamos generando para las generaciones que vienen. Fíjense que la etapa de la adultez es una etapa que cuando logra transitarse, Erik Erikson plantea que es una etapa muy larga, pero es en la cual se desarrollan valores fundamentales como la generosidad, el cuidado y la dedicación. La generosidad para poder acompañar a esta generación que está viniendo y a la vez para cuidar y generar y dedicar tiempo a las generaciones que están partiendo. Sí, es una etapa bisagra, clave para poder entusiasmar a las nuevas generaciones. Creo que hoy, con todo lo que el mundo está transitando y en este tiempo además de
cambios paradigmáticos, donde estamos yendo hacia un nuevo paradigma, es fundamental que como adultos aprovechemos este tiempo para poder detenernos y repensar qué es lo que queremos dejarle a las generaciones que vienen. Creo que esa es nuestra gran misión, el poder repensar, el comprender que el afecto, la confianza es clave para sentar las bases de ese despegue, ¿sí? Como plantea Erickson, de ese despegue hacia los propios proyectos de vida que van a tener cada uno de estos adolescentes y jóvenes en la medida en que van creciendo. Pero para esto me parece que la pregunta entonces es justamente preguntarnos qué nos pasa a los adultos frente al adolescente, que muchas veces no sabemos qué respuestas dar y cómo acompañar. Si bien es cierto que cada generación trae algo novedoso y que muchas veces en los tiempos que corren los sistemas de internet, los sistemas tecnológicos generan una brecha a veces comunicacional muy grande, también me parece que es una gran oportunidad para poder acompañarnos, para poder aprender de ellos y que a su vez nosotros podamos como adultos darles esas herramientas fundamentales que tienen que ver con aprender a transitar el dolor, con comprender y buscar el sentido propio de la vida, ayudarlos a desarrollar aquellos aspectos propios, originales que cada uno trae, comprender que los vínculos sentados en bases sólidas son fundamentales, que aprender a transitar aquellos momentos de dolor valen la pena, y todo eso son recursos y herramientas fundamentales para que los adolescentes, que a su vez traen infinidad de novedades y que tienen un montón de cosas también para enseñarle al adulto, se conjugan en ese intercambio que genera las bases de un vínculo sólido. Entendiendo también que el vínculo padres e hijos es un vínculo asimétrico, no es simétrico. Y ahí es donde es clave también comprender que la distancia prudencial es la que va a permitir a este adolescente ir atravesando todos estos cambios que le van a llevar su tiempo. ¿Y qué entendemos por distancia prudencial? Ni muy lejos ni muy cerca. La metáfora más clara para comprender esto tiene que ver con cuando uno va manejando, por ejemplo. Ni va muy cerca del auto de adelante porque corre el riesgo de chocar, ni tan lejos que lo pierde. Y esto es aplicable a cómo acompañar al adolescente en esta etapa. Muchas veces el miedo del adulto padre a la pérdida de afecto, hace que se ponga en un lugar de complacencia, de falta de límites, de incapacidad para decir que no. Y creo que es clave comprender que justamente en la medida en que el adolescente ve un padre íntegro, que no significa que no tenga dudas, que no significa que no le pasen cosas, que no significa que no exprese también sus momentos de dolor y de dudas, le da la base sólida para animarse a crecer. Cuando un adolescente se encuentra con un adulto que a todo dice que sí, por miedo a perder el afecto del adolescente, lo más probable es que lo pierda. Por eso es que me parece fundamental en estos tiempos, donde a veces no está claro cuáles son los consensos, tener la capacidad de animarse a pensar por uno mismo, a confiar en esos criterios que nos permiten comprender que frente a un hijo que está creciendo, darle esos recursos y esas herramientas para reconocer sus emociones, para aprender a regular sus estados de ánimo, para poder empezar a pensar un proyecto, es clave y fundamental. Porque si no, corremos el riesgo de quedar estancados, y el quedar estancados hace que se pierda esa riqueza enorme que tiene la vida, donde cada etapa tiene algo propio para darle a la que sigue. Y ahí es donde logramos integrar este círculo tan importante que tiene que ver con la importancia de relacionarnos todos, donde cada uno es fundamental y tiene algo para aportar. Entonces, con esto quiero invitarlos a que se animen, ¿sí?, a hacerse las preguntas. Creo que es clave
animarse a abrir los espacios para preguntarse y para preguntar, para poder reflexionar, para poder invitar a los otros a este gran desafío que tiene que ver con la generatividad, con generar para las generaciones que vienen. Es como la antorcha que se va pasando de generación en generación, donde cada uno aporta aquello novedoso que trae, donde sin embargo lo básico y fundamental va a estar siempre presente, que tiene que ver con el afecto y la confianza. En un mundo que pareciera que cada vez la disociación se encuentra más planteada, y la incoherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se actúa está a la orden del día, y esto los jóvenes y los adolescentes lo ven, es clave que como adultos nos detengamos y podamos buscar esa coherencia interna que permita dar un mensaje claro, con todas las vicisitudes que eso también implica. Pero esto es parte de este crecimiento y desarrollo en lo que es el ciclo vital, que a su vez permite dentro del sistema familiar poder ir acordando, teniendo reglas claras, espacios de comunicación, aceptando las diferencias, aportando cada uno lo propio, aprendiendo a poner nombre a aquello que sentimos. Recuerden que el cerebro del adolescente está en proceso de crecimiento y de desarrollo. La plasticidad neuronal es clave, entonces es un tiempo donde ayudarlos a conocer todos los cambios que están transitando puede permitirles tomar conciencia del autocuidado, de la compasión, de aquellos valores claves que permiten una vida que los lleve a poder proyectarse no solamente en el cuidado personal, sino en el cuidado de los vínculos, en el cuidado de la comunidad y en el cuidado también del planeta, podríamos decir, que en estos tiempos tanto necesita del cuidado de todos. Bueno, con esto quiero dejarles abierta la pregunta para que cada uno pueda ir descubriendo sus propias respuestas, pero a la vez teniendo claro que dentro del sistema familiar se confrontan dos momentos vitales muy importantes, donde básicamente las preguntas son las mismas, nada más que los tiempos de recorrido son diferentes, y eso quizás nos puede ayudar a comprender al adolescente desde una mirada diferente, empezando por nosotros mismos. Y quiero terminar haciendo un llamado a la solidaridad, donde en estos tiempos, ¿sí?, se necesita, ¿sí?, unos importantes dadores, ¿sí?, universales de afecto y presencia. Y para esto quiero llamar al grupo de padres a que estén dispuestos a mirar a sus hijos, salir de sí mismos, ocuparse de ellos, acompañarlos, escucharlos, compartir, enseñar, decir que sí y decir que no tengan miedo y que sobre todo confíen, y que de alguna manera puedan transmitirles que la vida vale la pena, con el dolor que eso implica, con el camino que cada uno le toque transitar, pero donde animarlos a seguir creciendo tiene un sentido. Bueno, muchísimas gracias, espero que esto les haya servido. Cualquier duda, consulta que quieran hacerme, pueden hacerlo al mail que está en la página, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Que tengan todos una muy linda tarde. Gracias.